A ver, pensemos en esto por un segundo. Si ahora mismo ocurriera una emergencia, ¿sabemos qué hacer? Bueno, en los próximos minutos vamos a desglosar algunas herramientas que, literalmente, podrían ayudar a salvar una vida. Así que arranquemos. Vamos a meternos de lleno en los fundamentos de los primeros auxilios. Y para empezar, hablemos de algo crucial, los primeros minutos. Siempre escuchamos eso de que el tiempo es oro, ¿no? Bueno, pues en una emergencia, los primeros minutos valen mucho más que eso, no tienen precio. Lo que se haga o lo que se deje de hacer justo después de un accidente, eso puede cambiarlo absolutamente todo. Es, sin exagerar, el antes y el después en la vida de una persona. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, miren este número. 80%. Este dato, que viene de la Cruz Roja Mexicana, es para pensarlo bien, significa que 8 de cada 10 accidentes son por factores humanos. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que la gran mayoría se pueden prevenir, pero por otro, que cuando ya ocurrieron, la intervención humana es la pieza clave. Y justo eso nos lleva a esta frase que es potentísima. Muchas discapacidades y vidas pudieron haberse salvado de haber sabido qué hacer. Es que es así de claro. Cuando pasa algo, el conocimiento es poder. Saber qué hacer en ese momento, esa es la línea delgada entre un susto y una tragedia, entre una recuperación y una secuela para siempre. Ok, sección nueva. Y esta es la regla de oro. Tu seguridad primero. Y miren, antes de lanzarse a ayudar, antes de pensar siquiera en la víctima, hay una regla sagrada. Una que jamás, pero jamás de los jamases, se puede romper. La seguridad de la persona que va a ayudar es la prioridad número 1, siempre. Porque piénselo, de nada sirve que haya 2 víctimas en lugar de una. Entonces, lo primerito que hay que preguntarse antes de mover un solo músculo es esto. ¿El lugar es seguro para mí? Y la respuesta tiene que ser un sí clarísimo, sin dudas. Si hay la más mínima duda, no nos acercamos. Recuerden, el objetivo es restar problemas, no sumar uno más a la ecuación. Bueno, una vez que confirmamos que la zona es segura para nosotros, ahí sí. Pero con calma. Es momento de acercarse y hacer una evaluación rapidísima. Primero, observar todo, no solo a la persona herida. ¿Qué pasó aquí? Luego, ¿cuántas personas hay lesionadas? ¿Hay alguien más por ahí? ¿Un testigo? ¿Alguien que puede echar una mano? Y súper importante, identificarse. Decir, sé primeros auxilios. ¿Puedo ayudar? Si la persona está consciente, siempre pedir permiso. Estos primeros pasitos son la base de todo lo que viene después. Bien, siguiente paso, evaluar, no adivinar. Ya aseguramos la escena. Perfecto. Ahora sí, toda nuestra atención se va a la víctima. Y aquí la clave es, no hay que improvisar ni adivinar qué tiene. Hay que seguir un método, uno muy sencillo y que está más que probado. Y ese método se llama la evaluación primaria. Se resume en estas 3 letras, CAB. Es un checklist de vida o muerte. Primero, la C de conciencia. La persona responde. Luego, la A de abrir la vía aérea. Y finalmente, la B de breathing y la C de circulation. O sea, buscar si respira y si tiene pulso. A veces se usa este orden, CAB, poniendo la circulación primero, sobre todo si se sospecha un paro cardíaco, porque así se empiezan las compresiones en el pecho lo antes posible. Y miren esto, porque es importantísimo entender por qué el paso de la vía aérea es tan vital. La causa más común de muerte en alguien inconsciente es que se ahoga con su propia lengua. Suena fuerte, pero es así. Cuando alguien pierde la conciencia, todos los músculos del cuerpo se relajan, incluida la lengua. Esta puede caer hacia atrás y listo, bloquea el paso del aire. Por eso, asegurarse de que la vía aérea esté libre es de verdad un paso que no nos podemos saltar. Muy bien, pasemos a la acción. Detener las amenazas principales. Ya evaluamos la situación, ahora toca actuar. Y hay cosas que simplemente no pueden esperar ni un segundo. Vamos a ver cuáles son esas amenazas que hay que atajar de inmediato y, lo más importante, cómo hacerlo. La primera de esas grandes amenazas, la hemorragia, o sea, la pérdida de sangre. Cuando el sangrado es fuerte, esto se convierte en una carrera contra el reloj. Es que cada segundo cuenta. Una pérdida de sangre muy rápida puede llevar a una persona al shock y a la muerte en poquísimos minutos. Así que controlarla es una prioridad absoluta. Ahora, no todos los sangrados son iguales. Es clave poder identificarlos para saber a qué nos enfrentamos. Si vemos que la sangre es de un color rojo brillante y que sale a chorros como a pulsos, cuidado, esa es sangre arterial y es la más peligrosa. Si en cambio es un rojo más oscuro y el flujo es constante, como un río, es venosa. Y si es un sangrado más superficial que apenas suda la herida, es capilar. Ok, ¿y cómo la controlamos? Hay 3 pasos fundamentales, y el orden importa. Primero, y lo más importante, presión directa sobre la herida.
con un paño limpio, una gasa, lo que se tenga a la mano y presionar fuerte. Si eso no es suficiente, se pasa a la presión indirecta, en un punto de presión arterial. Y como tercer paso, si es una extremidad, un brazo o una pierna, elevarla por encima del nivel del corazón. Son 3 cosas de verdad muy simples, pero que salvan vidas. Ahora hablemos de otro escenario crítico. Si la persona no responde y no respira o respira muy mal, podríamos estar frente a un paro cardíaco. Y aquí, este número es la clave de todo: 30-2. Esta es la receta de la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Son 30 compresiones bien fuertes y rápidas en el centro del pecho y luego 2 ventilaciones. Y repetimos el ciclo. ¿Qué logramos con esto? Mantener el cerebro con oxígeno mientras llega la ayuda profesional. Y esta señal, creo que todos la conocemos, ¿no? Es la señal universal de atragantamiento. Alguien que se lleva las 2 manos al cuello. Si vemos esto, y la persona no puede toser, no puede hablar, ni siquiera puede respirar, no hay tiempo que perder. Eso es una obstrucción total, y hay que actuar ya mismo con compresiones abdominales, la famosa maniobra de Heimlich. Ok, ahora hablemos de cómo manejar otras lesiones comunes. Ya cubrimos las amenazas que pueden quitar la vida en minutos. Pero también es súper importante saber cómo estabilizar otras lesiones mientras esperamos a que lleguen los paramédicos. Por ejemplo, las quemaduras. No todas son iguales, claro. Hay que saber reconocer la gravedad. Las de primer grado son las típicas del sol. Piel roja, duele, está hinchada. Las de segundo grado ya son más serias. Aquí aparecen las ampollas y el dolor es súper intenso. Y luego están las de tercer grado. Aquí la piel se ve como pálida, acartonada. Y lo más engañoso es que no duelen, porque los nervios están destruidos. Saber esto es el primer paso para tratarlas bien. Y casi más importante que saber qué hacer, es saber qué no hacer. Porque aquí es donde se cometen muchísimos errores. Nada de ponerse cremas, ni ungüentos, ni mantequilla, nada de remedios caseros, tampoco hay que reventar las ampollas ni arrancar la piel que se esté cayendo. Y si hay algo pegado a la quemadura, se deja ahí. Cualquiera de estas cosas puede causar una infección terrible y empeorar todo. Y lo mismo pasa con las fracturas. Hay 2 tipos básicos: la cerrada, donde el hueso se rompe pero la piel sigue intacta, y la abierta. En la abierta, el hueso roto rasga la piel y sale al exterior. Y esta es mucho más peligrosa, porque el riesgo de infección se va por las nubes. La regla de oro aquí es simple: se cubre la herida con algo lo más limpio posible y nunca, pero nunca, se intenta meter el hueso de vuelta. Eso sería meter toda la suciedad y las bacterias directo al cuerpo. Llegamos a la parte final, nuestro poder para salvar. Ok, hicimos un recorrido rápido, ¿no? Vimos cómo evaluar la escena, cómo revisar a la víctima, cómo manejar las peores amenazas. Ahora, juntemos todo esto para entender el verdadero poder que nos da este conocimiento. Porque la diferencia que hacen los primeros auxilios es simplemente brutal. Miren, no es una exageración. Puede ser la diferencia entre que alguien quede con una discapacidad temporal o una permanente, entre una recuperación más o menos rápida o una hospitalización larguísima. Y sí, en los casos más críticos, es la diferencia entre la vida y la muerte. Saber qué hacer en esos primeros minutos cambia el final de la historia. Así de simple. Y esto nos deja con una última reflexión. Al final del día, en una emergencia, saber qué hacer es una elección. Podemos elegir ser simples espectadores, o podemos elegir ser esa primera línea de ayuda, ese eslabón crucial que cambia el resultado. Todo se reduce a la preparación. Lo que vimos hoy es solo el primer paso. La invitación está hecha para seguir aprendiendo.